Hoy hablaremos sobre el conflicto armado interno en Guatemala, historia que marcó a todos los guatemaltecos hasta el día de hoy. Fue un conflicto bélico de 36 años, liberado en este país centroamericano entre los años de 1960 y 1996, dentro del marco de la Guerra Fría entre el bloque capitalista del Estado. Desde 1821 hubo muchos sucesos, como el golpe de Estado contra el presidente Jacobo Arbenz en 1954 y el fallido golpe de Estado contra Miguel Ydígoras Fuentes el 13 de noviembre de 1960. Ese día, en 1960, se consideró el inicio de este conflicto armado interno que causó un gran impacto en términos económicos y políticos para el país guatemalteco, que hasta el día de hoy se sufre. En 1960 se crea el primer grupo guerrillero del país, el Movimiento Revolucionario 13 de noviembre, el cual se organizó y estuvo activo en el oriente del país hasta la disolución en 1971. El gobierno de Méndez Montenegro dio paso al trío de gobiernos militares de la década de los 70 y luego a la década de golpes de Estado y de fuga de capitales. De acuerdo a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, hubo cerca de 200,000 muertos en total. Sin embargo, se estiman 37,000 víctimas mortales. La mayoría de las víctimas fue producto de la política de tierra arrasada y de combates en la región occidental de la Franja Transversal del Norte, particularmente el Triángulo Ixil, que fue aprobado en la década de 1960. Cuando dio comienzo el proyecto de la franja, pensaron que sería el granero nacional. A mediados de la década de 1970 se encontró petróleo en la región, lo que provocó intensos combates en el área. Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, las fuerzas gubernamentales son responsables del 93% de la violencia del conflicto y los grupos guerrilleros son responsables del 3%. El aumento de la pobreza fue una de las principales consecuencias de la guerra que acechó al país, debido a la militarización del país y la instalación clandestina de la guerrilla. La URNG fue resultado de la fusión de los grupos armados izquierdistas, apoyados por El Salvador y Nicaragua, que fueron las milicias locales creadas por el gobierno guatemalteco. La guerra civil finalizó el 29 de diciembre de 1996 durante la presidencia de Álvaro Arzú, con la firma del acuerdo de paz firme y duradera entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Muchas gracias por su atención.